El bullicio en la sucursal del Banco de Galicia era el habitual para una mañana de verano en el microcentro porteño. El aire acondicionado luchaba sin éxito contra el calor húmedo que se filtraba cada vez que las pesadas puertas de bronce se abrían, dejando entrar un soplo del caos de la calle Florida. La gente, en una fila serpenteante, esperaba su turno con esa paciencia resignada tan propia de Buenos Aires. Fue entonces cuando un grito ahogado, casi un susurro de dolor, cortó el murmullo constante. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada. Un anciano, envuelto en un sobretodo de paño gastado a pesar del calor agobiante, se desplomaba lentamente, como un árbol que pierde su última fuerza. Cayó sin estruendo, con una suavidad terrible. Su respiración era un jadeo errático, un fuelle roto que luchaba por una bocanada de aire para cortarse de golpe. La punta de sus dedos, manchados de tierra, arañaban el mármol pulido del suelo, como si intentaran aferrarse a algo en el vacío. Un clamor inquieto se extendió entre los presentes. Alguien corrió hacia un empleado en busca de ayuda, otro se arrodilló con cautela junto al anciano, llamándolo, intentando sujetar su hombro. Pero el viejo no respondía. Su cuerpo, frágil y liviano, parecía haberse rendido. Antes de que llegara la ambulancia, un silencio denso, casi sagrado, se apoderó del lugar. La gente se mantuvo a distancia, observando, intercambiando miradas cargadas de preguntas. Ver a un hombre que acababa de entrar caminando derrumbarse de esa manera era un golpe de realidad brutal para cualquiera. El sobretodo que vestía parecía cargado con el polvo de décadas, y su rostro, un mapa de arrugas profundas, hablaba de un peso soportado durante demasiado tiempo. Pero lo que más llamaba la atención era un papel que había caído a su lado. Doblado y arrugado por la caída, yacía en el suelo. En él se adivinaban columnas de cifras complejas y, en la última hoja, el sello nítido de un banco. Alguien, con la punta de su zapato, lo empujó levemente. «Che, eso parece importante», susurró. Un empleado de seguridad apartó a los curiosos mientras un gerente joven se arrodillaba para tomarle el pulso al anciano. Su expresión se fue endureciendo. ¿No tiene pulso, o es muy débil? La ambulancia está en camino. Por favor, denle espacio. La gente retrocedió un paso, pero sus ojos permanecían fijos en la figura caída. En ese instante, los dedos del anciano se crisparon, arañando el suelo una última vez. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible, como si reuniera su última reserva de energía para señalar algo, para comunicar un último mensaje. Pero la fuerza se desvaneció tan rápido como había llegado, y la mano cayó inerte sobre el mármol. Todos contuvieron la respiración ante ese pequeño espasmo final. Nadie sabía por qué ese hombre estaba allí, qué historia lo había llevado a colapsar de esa manera. Pero la atmósfera era inequívoca. No había sido una caída accidental. Era la expresión de un secreto guardado durante demasiado tiempo que finalmente se quiebra, la cara de alguien cuya fe se ha hecho añicos en un instante. Cuando los paramédicos entraron con la camilla, la multitud se abrió paso instintivamente. El leve gemido del anciano al ser levantado, el silencio pesado que acompañó su salida, el documento solitario abandonado en el suelo. Todo parecía una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Era como la señal que anuncia el comienzo de una gran tragedia. Las personas que estaban en ese banco ese día quizás nunca olvidarían ese momento. Y la verdad sobre la vida que había llevado a ese anciano a caer allí, apenas comenzaba a revelarse. Días antes de aquel colapso, la historia había comenzado en un lugar muy distinto. En el imponente escritorio de un despacho en Recoleta, con la luz del sol matutino entrando oblicuamente por los ventanales, Julián Aguirre se frotaba el dorso de la mano mientras respiraba hondo. Un dolor sordo y persistente en el pecho lo había estado acosando durante semanas, una presión constante que le recordaba su propia fragilidad. Era una ansiedad más grande que cualquier problema de negocios. El médico no había dado un diagnóstico definitivo, pero Julián ya lo sabía. Su cuerpo le enviaba señales que no le daban tregua, recordándole que no le quedaba mucho tiempo. Quizás por eso,
Su mirada se posó de nuevo en los papeles de la sucesión que descansaban sobre el escritorio de caoba. Los había vuelto a abrir, recorriendo las cláusulas con la yema de los dedos, como para confirmar una decisión que le pesaba en el alma. Sabía que esa decisión destrozaría a su hijo, pero pensando en el futuro de la empresa, del imperio agrícola que su familia había construido durante generaciones, no veía otra alternativa. Poco después, unos golpes en la puerta precedieron la entrada de Mateo. Julián fue directo al grano, sin rodeos. Sobre la herencia, Mateo. Tomé una decisión. Mateo levantó la vista, sus ojos expectantes fijos en su padre. Pensé que lo más lógico era que todo fuera para vos, pero todavía no estás listo. Siempre querés abarcar demasiado, te dejás llevar por las emociones. Así no se maneja un negocio como el nuestro. Hizo una pausa, y cada segundo de silencio pareció enfriar el aire de la habitación. Por eso, el patrimonio y la empresa quedarán a cargo de Elena. El nombre de su madrastra cayó como una piedra en un pozo. El rostro de Mateo se transformó, sus facciones se endurecieron y sus labios se apretaron en una línea delgada y trémula. Tragó saliva con dificultad, su voz apenas un murmullo contenido. ¿Por qué? ¿Por qué ella? Julián lo miró en silencio por un momento, con la expresión de quien debe comunicar una sentencia largamente meditada. No es porque no te quiera, hijo. Es que te falta tiempo. Si te dejo todo ahora, la empresa se va a tambalear. Y con ella, la familia. Mateo dio un paso atrás, tratando de controlar la rabia que comenzaba a hervir en su pecho. La decisión era demasiado abrupta, y la sensación de ser apartado, de ser juzgado y encontrado falto de valor, lo sacudió hasta los cimientos. ¿Estás diciendo que no confías en mí?, preguntó, su voz cargada de una amargura que no pudo reprimir. Julián negó lentamente con la cabeza. No es que no confíe. Es que todavía hay muchas cosas que no sabes. Pero esas palabras no fueron un consuelo para Mateo. Al contrario, hicieron que la distancia que siempre había sentido con su padre se volviera un abismo insalvable. Salió del despacho, deteniéndose un instante con la mano en el picaporte, pero finalmente cerró la puerta sin decir nada más. Su espalda estaba rígida mientras caminaba por el largo pasillo. Con cada paso, un pensamiento afilado crecía en su mente. ¿Por qué me deja de lado por ella? ¿Cree que soy un inútil? Al final, solo confía en esa mujer. Esa noche, Mateo se sentó solo en la penumbra de su habitación, repasando una y otra vez las palabras de su padre. Las luces de Buenos Aires titilaban afuera, pero su mirada estaba perdida en el vacío. Y finalmente, en la oscuridad, una idea comenzó a tomar forma, clara y contundente. Si su padre no confiaba en él, entonces él mismo tendría que proteger lo que era suyo. Sin depender de nadie. La decisión fue silenciosa, pero inquebrantable. Y se convirtió en el primer paso hacia la catástrofe que estaba por venir. Pasaron unos días. Mateo entró en la misma sucursal del Banco de Galicia en la calle Florida, como hacía habitualmente. Por fuera, parecía tranquilo, pero por dentro, el resentimiento por la decisión de su padre seguía ardiendo. Mientras esperaba en la fila, una voz familiar proveniente de una de las ventanillas le hizo girar la cabeza. Allí, de pie, con un elegante traje sastre, estaba una mujer conversando con un cliente. Su voz era serena, pero firme. Mateo contuvo la respiración por un segundo. Era Sofía Vargas, una compañera de la facultad con la que había tenido una amistad cercana durante un tiempo. Sofía había madurado. Su actitud profesional y su porte sereno parecían calmar el aire a su alrededor. Mateo, casi sin darse cuenta, se acercó un paso. Cuando ella terminó con el cliente y levantó la vista, su expresión se suavizó al reconocerlo. Mateo, ¿cuánto tiempo? Su voz era tan calma como la recordaba, y esa familiaridad le produjo a Mateo una extraña sensación de alivio. Intercambiaron algunas palabras y, de forma natural, decidieron ir a un café cercano para ponerse al día. Sentados en una mesa de un café notable,
con 2 cortados humeantes entre ellos, comenzaron a recordar anécdotas de la universidad. Parecía un reencuentro agradable, pero Mateo, a pesar de la conversación, no podía deshacerse de la ansiedad que lo carcomía por dentro. Su mirada, en cierto punto, dejó de ser casual y se convirtió en una observación atenta. La actitud serena de Sofía, su manera precisa de hablar, comenzaron a agitar algo en su interior. Al cabo de un rato, fue ella quien rompió el hielo. «Se te ve preocupado. ¿Pasa algo?» Mateo dudó, pero terminó contándole todo: la decisión de su padre, la herencia que iría a parar a manos de Elena, la sensación de abandono que sentía. Sofía escuchó con atención, asintiendo lentamente. «¿Y, pensás quedarte de brazos cruzados?», preguntó ella en voz baja. La pregunta fue como un dardo que dio en el centro de sus pensamientos. Era como si alguien hubiera leído su mente. En ese instante, una posibilidad se encendió en la cabeza de Mateo. Sofía era empleada de banco, metódica, precisa, y sobre todo, no era una persona que se dejara llevar por sentimentalismos. Para proteger el patrimonio de su padre, para asegurar su futuro, necesitaba la ayuda de alguien como ella. Con cuidado, comenzó a hablar. «Sofía, te lo cuento a vos porque creo que podés entenderme. Si quiero proteger lo que me corresponde, necesito un plan. Si mi viejo no va a moverse por mí, voy a tener que hacerlo yo». Ella lo miró, ladeando la cabeza. «¿Qué clase de plan?». Mateo no había ido a ese encuentro solo para desahogarse. En ese momento, sus ojos brillaban con un propósito claro. Un plan para asegurar la herencia. «Y creo que vos podrías ayudarme». Los dedos de Sofía giraron lentamente la taza de café. Guardó silencio por un momento, un silencio denso y calculador. «¿Sabés que eso no es algo simple, no?». Mateo asintió. «Lo sé. Por eso te lo pido a vos». Tras una breve pausa, Sofía habló, su voz tan tranquila como siempre. «No es que no haya maneras. Pero si elegimos ese camino, ni vos ni yo vamos a poder volver atrás». Esas palabras fueron como echar nafta al fuego que ardía en el corazón de Mateo. Él ya había tomado una decisión. Y esa decisión estaba abriendo silenciosamente la puerta a toda la ruina que vendría después. Unos días más tarde, Mateo y Sofía volvieron a encontrarse. Se sentaron en el rincón de un café tranquilo, donde la luz del sol se filtraba suavemente. La atmósfera era mucho más cautelosa que la última vez. Sofía levantó su taza y lo miró fijamente. «Decime exactamente qué querés lograr». Su voz era baja y clara, pero tenía una dureza que delataba un cálculo frío. Mateo respiró hondo. «Mi padre le va a dejar todo a Elena. La empresa, la guita. Es obvio que no confía en mí. Así que tengo que moverme yo. Tengo que proteger mi parte». Mientras hablaba, entrelazó las manos sobre la mesa, y las venas de sus nudillos se marcaron con tensión. Sofía dejó la taza. «Meterse con las cuentas del banco es más riesgoso de lo que pensás. Siendo el patrimonio de tu viejo, hablamos de mucha plata. Si algo sale mal, estamos fritos, vos y yo». Mateo bajó la mirada. «Sé que es peligroso. Pero si no hago nada, lo voy a perder todo. Si Elena fuera buena gente, vaya y pase, pero todavía no confío en ella. Me parece que se acomodó demasiado fácil al lado de mi viejo». Sofía miró por la ventana un instante, observando el ajetreo de la calle. Luego, una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. «Todo el mundo intenta cuidar lo suyo, Mateo. ¿Por qué tu madrastra sería diferente?». Ese comentario, extrañamente, lo tranquilizó. Sofía siempre había sido realista, una persona que valoraba la situación por encima de las emociones, y sus palabras tenían un peso innegable. Mateo preguntó con cautela: «¿Entonces, me vas a ayudar?». En lugar de responder, Sofía sacó una pequeña libreta de su cartera. En ella había unas frases cortas y unos números,
como los pasos de un plan. Esto es una hipótesis de trabajo, dijo. Para que funcione, necesito saber exactamente cómo maneja tu padre sus activos, qué cuentas tiene, dónde están los puntos débiles. Después, hay que encontrar el momento justo para actuar. Mateo miró la libreta, sus labios temblaban ligeramente. Puedo hacerlo. Sé cómo convencer a mi padre. Sofía lo miró, entrecerrando los ojos. ¿Cómo? Mateo dudó, pero finalmente reveló su idea. Voy a decirle que se disfrace de linchera y vaya a tu sucursal. Mi viejo siempre dice que para conocer a la gente hay que mirar más allá de las apariencias. Va a querer poner a prueba a la persona que cree que es mi futura esposa, para ver de qué madera está hecha. La mirada de Sofía vaciló por una fracción de segundo, pero recuperó su compostura de inmediato. ¿Y vos creés que tu padre va a aceptar algo así? Mateo asintió. A mi viejo le gusta la gente honesta. Se da cuenta al toque de quien es amable solo por interés. Con vos no va a tener problema. Sofía volvió a girar su taza de café, pensativa. ¿Y si paso la prueba, qué hacemos después? La voz de Mateo se volvió un susurro. Hago que se relaje, que nos dé su bendición para casarnos. Así, el acceso a sus finanzas va a ser mucho más fácil. Y yo voy a poder ayudarte desde adentro. Sofía asintió lentamente. Casamiento así que lo tenés pensado a ese nivel. Mateo desvió la mirada por un instante. Si es necesario, estoy dispuesto a correr el riesgo. Después de un breve silencio, Sofía le empujó la libreta doblada a través de la mesa. De acuerdo. Vamos a intentarlo como yo digo. Pero recordá una cosa, una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Mateo contuvo el aliento. Hacía tiempo que había descartado la idea de retroceder. Esa conversación silenciosa, esa decisión tomada en un rincón de un café, se convirtió en el primer paso que desencadenaría toda la catástrofe por venir. Durante los días siguientes, Mateo observó a su padre, esperando el momento oportuno. Julián seguía sin verse bien. A menudo, mientras leía documentos, se llevaba una mano al pecho y hacía una pausa para respirar. A pesar de verlo así, Mateo no tenía intención de detener su plan. Al contrario, la sensación de que el tiempo se agotaba lo volvía más impaciente. Una tarde, Julián estaba en su escritorio, mirando una vieja fotografía. Mateo se sentó a su lado con sigilo y comenzó a hablar. Papá, cuando te casaste con Elena, mucha gente se opuso, ¿no? Julián dejó la foto a un lado y levantó la vista. Sí, hubo oposición. Pero a la gente no se la puede juzgar por las apariencias, hijo. Con el tiempo te das cuenta de quién es sincero, de qué es lo que busca en la vida. La mirada de Mateo cambió sutilmente. Tomó aire y continuó, entonces, ¿qué te parecería si usamos ese mismo método para conocer a mi futura esposa? Julián enarcó una ceja. Futura esposa. Hay una chica, se llama Sofía. Trabaja en un banco, es seria, responsable. Quería presentártela, pero pensé que sería mejor que la conocieras vos mismo, a tu manera. Julián se quedó pensativo. Mateo, aprovechando el momento, siguió hablando. La mejor forma de ver el corazón de una persona, como siempre decís vos, es mirar más allá de la fachada. Ver el interior. Esas palabras parecieron resonar en la mente de Julián. Mateo respiró hondo y finalmente lanzó su propuesta. ¿Qué te parecería si te disfrazaras de linchera y fueras a verla a su trabajo? Así podrías comprobar si es alguien que no juzga por las apariencias, si sabe respetar a las personas sin importar su condición. Julián no pareció tan sorprendido como Mateo esperaba. Al contrario, pareció sopesar la idea con seriedad. Un linchera, decís, murmuró, reclinándose en su sillón y mirando al techo. Quizás no sea mala idea poner a prueba a la gente de vez en cuando. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. No esperaba que su padre aceptara tan fácilmente.
Julián continuó, más para sí mismo que para su hijo, la forma en que uno trata a los que no tienen nada no se puede fingir. Ahí siempre sale a la luz la verdadera naturaleza de una persona. Mateo asintió. Exacto. Por eso tenés que verlo con tus propios ojos. Finalmente, Julián aceptó la propuesta. Mateo llamó rápidamente a Sofía para coordinar el día y la hora. Con su habitual calma, ella respondió, lo voy a tener todo preparado. Una tensión invisible flotaba entre ellos. Unos días después, Julián, ataviado con un sobretodo viejo y un sombrero gastado, se dirigió a la sucursal de Sofía. Mateo lo observó desde lejos, invadido por una extraña sensación. Nunca había visto a su padre con un aspecto tan vulnerable. La imagen le resultaba incómoda, casi dolorosa, pero sacudió la cabeza para alejar esos sentimientos. No podía permitirse dudar. Ya había tomado una decisión. Cuando Julián empujó lentamente la puerta del banco, Sofía, que atendía a otro cliente, lo vio de reojo. Una sonrisa casi imperceptible, que nadie más notó, se dibujó en sus labios por una fracción de segundo. A partir de ese día, todas las piezas del tablero comenzaron a moverse, silenciosa pero decisivamente. Julián se subió el cuello del viejo sobretodo y caminó lentamente hacia el interior del banco. En cualquier otro día, la gente se habría apartado para saludarlo, pero hoy, nadie lo reconoció. Con su andar vacilante, sus zapatos gastados y el sombrero calado, no era más que un anciano de aspecto desamparado. Sintiendo el frío del mármol bajo sus pies, observó en silencio la zona de las cajas. Desde su puesto, Sofía terminaba de atender a un cliente y levantó la vista hacia él. Su mirada fue breve, pero precisa. Ella sabía perfectamente quién era. Julián se colocó al final de la fila, esperando su turno. La gente a su alrededor lo miraba de reojo o se apartaba sutilmente, pero Sofía lo observaba con una expresión imperturbable. Cuando le llegó el turno y se acercó a la ventanilla, ella le sonrió con naturalidad. Buen día, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? Su voz no tenía rastro de incomodidad, al contrario, era cálida y acogedora. Julián le entregó un pequeño sobre que había preparado. Quería saber algo sobre esta cuenta, dijo, forzando una voz baja y cansada. A pesar de su actuación, sus manos temblaban ligeramente por la tensión. Sofía tomó el sobre con delicadeza y revisó su contenido. Mientras espera, puede sentarse aquí. No tardaré mucho, dijo, señalando una silla junto a su escritorio. Su tono era suave y respetuoso. Otros empleados la miraron de reojo, pero la expresión de Sofía no cambió. Su manera de tratar al cliente, sin hacer distinciones, parecía completamente genuina. Julián se sentó, observando a su alrededor mientras intentaba calmar su respiración. Esta prueba le resultaba más extraña de lo que había imaginado, pero al mismo tiempo, la actitud de Sofía le transmitía una sensación de calma. No había en ella ni rastro de recelo o incomodidad. Al contrario, destacaba por su atención y serenidad, y Julián, casi sin darse cuenta, se encontró admirando su profesionalismo. Poco después, Sofía regresó y le entregó unos papeles, explicándole en voz baja, revisé todo y no hay ningún problema. Si tiene alguna otra duda, no dude en consultarme. Julián asintió y preguntó con cuidado, una pregunta, ¿no le resulta incómodo que venga gente con este aspecto? Era una pregunta inesperada, pero Sofía no perdió la sonrisa. No se puede juzgar a las personas por su apariencia, señor. Cualquiera puede tener sus propias circunstancias. Esa respuesta conmovió a Julián. ¿Será que mi hijo tiene razón?, pensó. ¿Será esta mujer alguien en quien se puede confiar? Había llegado allí pensando en una prueba, pero con el pasar de los minutos, sentía que era su propio corazón el que se estaba ablandando. El tono y la actitud de Sofía eran firmes y sin artificios. No era una simple amabilidad, se sentía una sinceridad genuina en su forma de tratar a los demás por igual, sin importar quiénes fueran.
Sofía mantuvo su actitud cortés hasta que Julián se marchó. Al salir por la puerta del banco, Julián se giró para mirar una última vez. Sofía ya estaba atendiendo a otro cliente, con la misma sonrisa y el mismo trato respetuoso. Esa imagen le infundió una extraña sensación de confianza. Al cruzar el umbral, Julián murmuró para sí mismo, tal vez una chica así pueda llenar las carencias de Mateo. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, Julián abandonó el banco con el corazón un poco más ligero. Y en ese mismo instante, alguien, en silencio, ocultaba una sonrisa que confirmaba el éxito del primer paso de su plan. Al regresar a casa, Julián permaneció en silencio durante un buen rato. Se quitó el sobretodo y se detuvo frente al espejo del recibidor. Los recuerdos de haber caminado entre la gente con aquella ropa extraña todavía estaban frescos en su mente. A pesar de que había sido una prueba, la actitud de Sofía había sido tan natural, tan desprovista de artificios, que la imagen de su rostro sereno se repetía en sus pensamientos. Mateo, que estaba en el living revisando unos papeles, levantó la cabeza al oírlo entrar. ¿Ya volviste? Julián lo miró por un momento. En su mirada se mezclaban el cansancio de la jornada y una inesperada calma. Sí, ya volví. Mateo estudió cuidadosamente la expresión de su padre, preocupado por si algo hubiera salido mal. Pero Julián caminó lentamente hacia él y dijo, «Esa amiga tuya, Sofía, no parece una mala persona». Mateo contuvo la respiración. El tono de su padre era más que un simple cumplido, sonaba como si realmente se hubiera sentido conmovido. Preguntó con cautela, «¿Te pareció una buena persona?» Julián asintió. No es fácil tratar a la gente sin fijarse en las apariencias o en su situación económica. Por lo que vi hoy, parece una chica con principios firmes. Al escuchar esas palabras, Mateo sintió una extraña mezcla de emociones. Su plan avanzaba sin problemas, pero al mismo tiempo, algo que no había previsto comenzaba a filtrarse en la situación. El hecho de que su padre valorara positivamente a Sofía era beneficioso para su plan, pero le provocaba una incomodidad difícil de explicar. Era como si las cosas estuvieran avanzando más rápido de lo que él había previsto. Esa noche, Julián y Mateo cenaron juntos en silencio. Hablaron de temas triviales, como de costumbre, pero de forma natural, la conversación giró en torno a Sofía. «Esa chica, Sofía, ¿siempre fue tan serena?», preguntó Julián con calma. Mateo titubeó un instante. «Sí. En la facultad también era así. Siempre ha tenido una forma muy estable de tratar a la gente». Julián asintió. «Alguien así podría estar a mi lado sin problemas». «Quizás me estoy adelantando, pero es lo que pienso». Esas palabras incomodaron a Mateo. Para él, Sofía era una pieza de su plan, una persona elegida para alcanzar un objetivo. Pero ahora que su padre comenzaba a aceptarla por iniciativa propia, a Mateo le inquietaba la idea de que ella se convirtiera en algo más que una simple herramienta. A diferencia de la inquietud de su hijo, Julián se sentía tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Haberse disfrazado de linchera para observar la sinceridad de alguien requirió un valor inesperado, pero la actitud de Sofía había sido una cálida recompensa. Después de la cena, mientras se retiraba a su habitación, Julián murmuró para sí, «En alguien así se puede confiar». Unos días después, Julián sugirió con cautela la idea de invitar a Sofía a cenar. Mateo lo miró con sorpresa. «¿A cenar?» «Sí. Quiero hablar con ella directamente». Para juzgar a una persona, hay que mirarla a la cara, ¿no crees? El plan de Mateo avanzaba a una velocidad vertiginosa. Pero la confianza que estaban haciendo entre Julián y Sofía tomaba un rumbo completamente diferente al que él había anticipado. Sofía recibió la noticia de la invitación y se preparó con su serenidad habitual. A medida que se acercaba la hora de la cena, no parecía nerviosa, sino extrañamente segura de sí misma. Cuando sonó el timbre, Mateo se apresuró a abrir la puerta. Sofía, de pie en el umbral, llevaba un vestido sencillo y elegante, y su característica calma la envolvía por completo. «Julián,
sentado a la mesa, observó en silencio cómo entraba. Normalmente, la presencia de un extraño en la casa creaba una cierta distancia, pero Sofía parecía encajar en la habitación de forma natural. Julián levantó la cabeza y la saludó con amabilidad. Gracias por venir. Quería que charláramos un poco, de manera informal. Sofía sonrió e inclinó la cabeza. Gracias a usted por invitarme. La cena transcurrió en una atmósfera tranquila y ordenada. Julián le hizo a Sofía preguntas sencillas, dónde trabajaba, cómo era su día a día, si no le resultaba estresante tratar con tanta gente. Sofía respondió a todo con una voz serena y sincera. Julián intentó buscar en sus palabras algún atisbo de precipitación o exageración, pero no encontró nada. Mateo, sentado a su lado, observaba la conversación con una creciente tensión. Su plan original era hacer que Sofía pareciera una persona de confianza ante su padre, pero el proceso real, en el que Julián desarrollaba un genuino aprecio por ella, era mucho más rápido y natural de lo que había previsto. Esa velocidad lo presionaba de una manera extraña. Hacia el final de la cena, Julián miró a Sofía y dijo lentamente: «Señorita Vargas, hoy he visto que es usted una persona muy sensata. Su forma de tratar a la gente, sin vacilar, es algo que aprecio mucho». Mateo se tensó al oír esas palabras. No era un simple cumplido, era una declaración de aceptación. Sofía bajó la cabeza con humildad. «Me halaga, señor Aguirre. Yo solo intento hacer mi trabajo lo mejor posible». Esa respuesta pareció inspirar aún más confianza en Julián. Dicen que las acciones valen más que las palabras. Y hoy lo he comprobado. Si el destino la une a nuestra familia, sería una gran alegría para mí. Mateo apretó discretamente el borde de la silla. Todo iba según lo planeado, pero en medio de ese flujo, sentía que algo se le estaba escapando. La rapidez con la que Sofía se ganaba la confianza de su padre era, sin duda, una ventaja, pero al mismo tiempo, una incomodidad inexplicable crecía en su interior. Después de la cena, Sofía ayudó a recoger la mesa con cortesía y se despidió de Julián. Mateo la acompañó hasta la puerta. «Parece que mi viejo te aceptó más rápido de lo que pensaba». «Estuviste muy bien hoy», le dijo en voz baja. Sofía levantó la vista y lo miró. Sus ojos tranquilos eran ilegibles. «Desde el principio supe que sería así». No lo dijo con arrogancia, sino con la seguridad de alguien que ha preparado cada movimiento con antelación. Después de que Sofía se fuera, Julián se sentó lentamente en el sofá y dijo: «Es una buena persona. Creo que he elegido bien». Mateo forzó una sonrisa. «Sí, yo también lo creo». Pero detrás de esa sonrisa se escondía una ansiedad creciente. Esa noche, Mateo no pudo dormir. La confianza natural que había surgido entre Julián y Sofía, y la sensación de que algo que él no controlaba ya se había puesto en marcha, no dejaban de darle vueltas en la cabeza. Y su inquietud no estaba equivocada. La relación entre ellos dos avanzaba en una dirección que Mateo nunca había previsto. Tras aquella primera cena, Julián comenzó a incluir a Sofía de forma natural en las conversaciones familiares. Por la mañana, comentaba: «Sofía me pareció una chica muy íntegra ayer», y por la noche, reflexionaba: «Tener principios firmes es algo muy valioso». Mateo sabía que todo esto favorecía su plan, pero a medida que pasaban los días, una extraña incomodidad se apoderaba de él. Sentía que Sofía se estaba acercando demasiado a su padre, a su círculo íntimo. Unos días después, Julián le invitó de nuevo a la casa. Esta vez no era una simple cena, sino una pequeña consulta de negocios que él mismo le había pedido. Julián le mostró a Sofía la estructura de algunas cuentas y sus métodos de gestión, pidiéndole su opinión. Sofía examinó los documentos con atención y respondió con calma: «La estructura es un poco anticuada y compleja. Sería mucho más seguro separar las cuentas principales de las secundarias. Así, en caso de necesitar una transferencia urgente, la respuesta sería mucho más rápida». Julián asintió profundamente. El mundo de los bancos no es nada fácil.
Y pensar que has detectado estos fallos tan rápido, eres una persona muy capaz. Mateo escuchaba la conversación en silencio. Veía cómo la expresión de su padre se iluminaba con cada consejo de Sofía. Sin duda, era una buena señal para su plan. Si Julián confiaba plenamente en ella, la aprobación del matrimonio sería solo cuestión de tiempo. Sin embargo, una pequeña fisura comenzaba a abrirse en su interior. Sofía era, en teoría, alguien que se movía dentro de su plan, alguien que debía ayudarle en el momento crucial. Pero ahora, al lado de su padre, se estaba convirtiendo en una presencia demasiado natural, demasiado sólida. Esa solidez despertaba en Mateo una extraña sensación de alerta. Unas semanas más tarde, Julián invitó a Sofía a un evento familiar. Era una reunión pequeña, pero Julián la trató como un miembro más de la familia. Sofía, por su parte, se comportó con la misma corrección de siempre, socializando con naturalidad. Julián parecía contento, y cada vez que la presentaba, decía, es una chica excelente, tiene un gran corazón. Mateo observaba la escena sintiendo un peso inexplicable. Sofía actuaba según lo previsto, pero al mismo tiempo, su padre la estaba aceptando como algo más que una candidata a nuera. Y esa aceptación era mucho más rápida y profunda de lo que él había imaginado. Al final del evento, de camino a casa, Mateo caminaba junto a Sofía. Tras un breve silencio, dijo en voz baja, parece que mi padre te ha abierto completamente su corazón. Sofía respondió sin girar la cabeza, sí. Es una buena señal, ¿no? Va acorde con nuestro plan. Mateo se detuvo en seco. El tono de Sofía, aunque parecía afirmar un hecho, tenía una frialdad imperturbable. En ese momento, se preguntó cuánto creía conocerla realmente. Su calma, que antes le parecía una virtud, ahora se sentía como un muro impenetrable. Sofía, sin detenerse, añadió en voz baja, cuando su confianza sea total, el siguiente paso será mucho más fácil. Por ahora, todo va bien. Mateo la alcanzó, reanudando la marcha. Sí, tenés razón. Todo va bien. Pero en su interior, una sensación de inquietud no dejaba de crecer. El plan avanzaba sin contratiempos, pero en la actitud que Sofía mostraba hacia su padre, sentía que se ocultaban significados que él no había previsto. Y esos significados eran el presagio de la catástrofe que estaba por venir. Mientras se ganaba la confianza de Julián, Sofía preparaba discretamente el siguiente paso. Las cuentas y los documentos que él le había mostrado parecían simples a primera vista, pero un análisis más profundo revelaba las debilidades de un sistema de gestión anticuado. Sofía nunca señaló directamente esas vulnerabilidades. En su lugar, escuchaba atentamente la información que Julián dejaba caer en sus conversaciones y, poco a poco, iba completando el mapa. Julián, tranquilizado por la atención de Sofía, se confiaba cada vez más, y Mateo, por su parte, se autoconvencía de que todo seguía el curso de su plan. Un día, Julián llamó a Sofía para pedirle ayuda con una pequeña organización de sus finanzas personales. Ella aceptó con una sonrisa discreta. Al entrar en el despacho de Julián, lo primero que vio fue un antiguo mueble de estilo colonial y varias cajas ordenadas meticulosamente. Dentro de las cajas se apilaban libros de contabilidad y documentos que Julián había gestionado personalmente durante años. Él sacó algunos y se los entregó. Quizás te parezca un poco complicado, pero podrías echar un vistazo y decirme si ves algún riesgo. Sofía tomó los documentos, inclinando la cabeza en señal de respeto. En ese momento, Mateo los observaba en silencio desde el umbral de la puerta. Una mezcla de emociones lo invadió. Ver a Sofía con los documentos de su padre en las manos era, sin duda, una escena que encajaba en su plan, pero al mismo tiempo, una extraña ansiedad se apoderó de él al sentir que, en algún punto, había perdido el control de la situación. Tras revisar los papeles, Sofía comenzó a dar algunas sugerencias prudentes. Esta cuenta tiene una estructura muy antigua, podría ser riesgosa. Las transferencias o retiros pueden tardar en registrarse, y si ocurriera algún tipo de fraude, sería difícil de recuperar.
Sería mejor reorganizar esta parte. Julián escuchaba sus palabras y asentía lentamente. Claro, un experto lo ve de otra manera. Yo no me había dado cuenta de estos detalles. A partir de ese día, Sofía y Julián comenzaron a hablar con más frecuencia. Julián ya no la veía simplemente como la novia de su hijo, sino como una asesora de confianza. Le confiaba cada vez más detalles, y Sofía, con gran habilidad, utilizaba esa información para afianzar aún más su posición. Mateo, al ver esto, se aferró aún más a su objetivo. Pensaba que, una vez que Julián confiara ciegamente en Sofía, él tendría un margen de maniobra mucho mayor. Fue entonces cuando le hizo una propuesta a Sofía en voz baja. Creo que es hora de ir más a fondo. Mi padre ya confía en vos plenamente. Pronto te hablará del dinero negro. Sofía levantó la vista. Sus ojos, desprovistos de emoción, reflejaban una voluntad fría y calculada. Abrió la boca y dijo lentamente, sí, es hora de pasar a la siguiente fase. Mateo contuvo la respiración. Necesito que anotes todas las cuentas que te muestre, incluyendo las cuentas secretas que usa desde hace años, y me pases toda la información. Cuando lo hagas, los dos conseguiremos lo que queremos. Sofía asintió brevemente. Ese simple gesto confirmó que el plan había entrado en una fase mucho más profunda y peligrosa. Esa noche, Mateo se repitió a sí mismo que todo estaba saliendo a la perfección. Sin embargo, la extraña incomodidad que sentía en su interior era cada vez más nítida. Aún no se daba cuenta de que las cosas que creía controlar habían empezado a fluir en una dirección completamente distinta. Y, mucho antes de lo que esperaba, la siguiente etapa ya había comenzado en silencio. La salud de Julián comenzó a deteriorarse visiblemente. Lo que empezó como una tos ligera por las mañanas se convirtió en una dificultad para respirar cada vez más frecuente. Subir unos pocos escalones se volvió una tarea agotadora. Aunque intentaba no abandonar sus responsabilidades, cada vez que levantaba la mano para pasar la página de un documento, un temblor fino lo delataba. La familia estaba preocupada, pero él, como un hombre que se niega a mostrar debilidad, soportaba el día a día en silencio. Sin embargo, Sofía notó el cambio antes que nadie. Cada vez que iba al despacho de Julián para ayudarlo con los papeles, veía que él se apoyaba con más frecuencia en el borde del escritorio. Durante sus conversaciones, las pausas para tomar aire se hacían más largas. ¿Se encuentra bien?, le preguntó ella con delicadeza. Quizás debería ver a un médico. Julián negó con la cabeza y forzó una sonrisa. Estoy bien. Son cosas de la edad. Pero su expresión lo contradecía, se le veía agotado y sus ojos tenían un brillo apagado, como si miraran a lo lejos. Mateo, al ver a su padre en ese estado, sintió una mezcla de ansiedad y urgencia. El plan avanzaba, pero el rápido deterioro de Julián lo impacientaba. Llamó a Sofía y le dijo en voz baja, mi viejo está cada vez más débil. Si sigue así, puede que no tengamos mucho tiempo. Sofía asintió, sin mostrar emoción alguna. Por eso este es el momento clave. Ahora que más confía en nosotros, tenemos que aprovechar esa confianza. Días después, Julián se despertó con un dolor agudo en el pecho. Elena corrió a buscar sus medicinas, pero la detuvo con un gesto. No, estoy bien. Solo necesito descansar un poco. Su voz, sin embargo, era apenas un hilo. Elena lo miró con profunda preocupación, posando una mano sobre el dorso de la suya, le dijo suavemente, ahora tiene que pensar en su salud. Se ha esforzado demasiado. A pesar de sus palabras, Julián solo sonrió con los ojos cerrados. Es porque tengo cosas que proteger, murmuró, sin que quedara claro a quién se refería. Por la tarde, Sofía fue a la casa. Al verla entrar, Julián pareció alegrarse. Gracias por venir, hija. Sofía se acercó a la cama en silencio. Me han dicho que no se encuentra muy bien. No debe hacer esfuerzos. Julián asintió, mirándola fijamente.
Tener a alguien como vos a mi lado me da una gran tranquilidad. Esas palabras tuvieron un gran significado tanto para Sofía como para Mateo, que escuchaba la conversación desde fuera de la habitación. Sofía sabía que la confianza de Julián se había volcado completamente en ella, y Mateo sentía que esa confianza estaba superando los límites de lo que él había previsto. Julián intentó incorporarse, apoyándose en la silla, pero sus hombros flaquearon y volvió a caer sentado. Sofía lo sujetó de inmediato para evitar que cayera. En ese breve instante, la respiración de Julián se volvió agitada. Mateo, al ver la escena, sintió un profundo impacto. Por primera vez, se dio cuenta de que el estado de su padre podía ser mucho más grave de lo que imaginaba. Julián, recostado en la cama, intentaba recuperar el aliento. Cada vez me cuesta más que el cuerpo me responda. Sofía, con una voz que sonaba sincera, respondió, ahora lo más importante es su salud. Las conversaciones importantes pueden esperar. Pero Julián negó con la cabeza. No sé cuánto tiempo me queda para esperar. Esas palabras cargaron el aire de la habitación con un peso abrumador. Esa noche, tras una larga reflexión, Julián tomó una decisión. Ya no podía posponerlo más. A medida que sus recuerdos se volvían borrosos, las cosas que debía dejar en orden necesitaban una resolución inmediata. Y esa decisión estaba a punto de convertirse en la señal que haría temblar los cimientos de toda la familia. Julián pasó la noche en vela. Su cuerpo se sentía pesado y su respiración se cortaba cada instante, pero su mente estaba más lúcida que nunca. Un presentimiento funesto le golpeaba el pecho, diciéndole que ya no podía aplazar las decisiones que había estado postergando. Al amanecer, cuando una luz tenue se filtró por la ventana, abrió el cajón de su mesita de noche y sacó una vieja carpeta con los documentos de la sucesión. Los bordes del papel estaban gastados por el tiempo, y algunas hojas, arrugadas, habían quedado olvidadas en el fondo del cajón. Con manos temblorosas, intentó ordenarlos, pero finalmente suspiró con resignación. Por la mañana, Mateo y Elena entraron en su habitación. Julián estaba sentado en la cama, con los papeles ordenados sobre las sábanas. En su rostro se reflejaba la pesada decisión que había tomado durante la noche. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Mateo con cautela. Julián levantó la vista. «Hay algo que ya no puedo posponer más». Hizo una pausa para tomar aire y continuó en voz baja, «He decidido dejarle toda la fortuna y el control de la empresa a Elena». En ese instante, el aire de la habitación pareció congelarse. Mateo se quedó sin palabras, mirando los documentos. ¿Por qué? ¿Por qué a ella? ¿Acaso no confías en mí para nada? Julián levantó la vista lentamente. No es eso, hijo. Es que todavía es demasiado pronto para vos. Te apresuras a hacer negocios, te dejas llevar por las emociones, y eso puede hacer que la empresa se tambalee. Necesito que aprendas cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, que te formes más. Mateo respiró con agitación. ¿Estás diciendo que no confías en mí? Julián respondió con un tono firme pero suave. No es que no confíe. Sé cuánto te afectó la pérdida de tu madre, y por eso te apresuras. Eso es lo que me preocupa. Mateo apretó los puños con fuerza, las venas de sus manos se marcaron. ¿A Elena? Papá, ¿de verdad la elegís a ella en lugar de a mí? Con una expresión cansada, Julián cerró los ojos y los volvió a abrir. Algún día será tuyo. Pero no ahora. Ahora, ella es la persona indicada. Elena, que había escuchado todo, estaba sorprendida, pero no se atrevió a interrumpir. Se arrodilló junto a Julián y le dijo en voz baja, ¿estás seguro de que puede confiarme una decisión tan grande? Julián asintió con una respiración débil. Porque has protegido a esta familia más que nadie. Mateo ya no pudo decir nada más. Su rostro era una mezcla de rabia y dolor, y su mirada estaba perdida. Los papeles de la sucesión sobre la cama eran la prueba irrefutable, su nombre no aparecía en ninguna parte.
Cuando Elena tomó la mano de Julián e intentó acomodarlo, él reunió sus últimas fuerzas para llamarla. Espera. Hay una cosa más que tengo que decir. Elena y Mateo lo miraron al mismo tiempo. La voz de Julián tembló ligeramente. El dinero negro y las cuentas antiguas necesitan una reorganización. Últimamente he conocido a alguien de confianza, quiero que lo hagas con ella. Con la señorita Sofía. En ese instante, la expresión de Mateo se congeló. Era la primera vez que el nombre de Sofía salía directamente de la boca de su padre, y en su mirada había una convicción inquebrantable. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Julián se recostó, tratando de recuperar el aliento. Elena, con cuidado, le arregló las sábanas y ordenó la habitación. Mateo se quedó un momento en la puerta, mirando a su padre, y luego salió en silencio. En su mente solo había un pensamiento: mi padre ya ha tomado su decisión. Y esa decisión significaba que para él ya no había marcha atrás. La grieta que había comenzado a abrirse ese día estaba a punto de derrumbar toda la casa. Tras escuchar las palabras de Julián, Elena se sintió abrumada. Los documentos de la sucesión que él le había confiado eran una enorme responsabilidad, pero también una carga pesada. La salud de Julián empeoraba día a día, varias veces al día luchaba por respirar, intentando ocultar su dolor. Elena lo observaba, y la ansiedad que había acumulado en su interior no hacía más que crecer. Esa tarde, decidió empezar a organizar los fondos de los que había hablado Julián. Reunió los libros de contabilidad y los documentos de las cuentas y comenzó a revisarlos uno por uno. Hasta ahora, siempre se había mantenido al margen de los asuntos financieros complejos de la familia. Era el dominio de Julián, y ella había pensado que lo mejor era permanecer a su lado en silencio, esperando el momento en que él confiara plenamente en ella. Pero ahora que él ya no podía hacerse cargo, abrió aquellos libros por primera vez. Y casi de inmediato, notó algo extraño. El saldo de varias cuentas había disminuido notablemente. Había registros de retiros recurrentes en fechas específicas, siempre por montos similares. Las cantidades no eran lo suficientemente grandes como para llamar la atención de inmediato, pero acumuladas a lo largo del tiempo, representaban una suma considerable. Elena amplió los registros de transferencias para examinarlos más de cerca. Y entonces, sintió un impacto que le cortó la respiración. Los números de cuenta no le resultaban familiares. No correspondían a las cuentas habituales de Julián, e incluso había registros de transferencias al extranjero. Pasó la página con manos temblorosas. En otra cuenta, el mismo patrón, fechas regulares, el mismo beneficiario, transferencias repetitivas. Se llevó una mano al pecho, tratando de calmarse, y murmuró: ¿quién hizo esto? Llevaba años al lado de Julián, pero nunca había sabido que una cantidad tan grande de dinero estaba desapareciendo. Julián, incluso antes de que su salud se deteriorara, no parecía haberse dado cuenta. O quizás, había sido un movimiento tan bien oculto que le fue imposible detectarlo. Elena volvió a revisar los gráficos de saldos y se encontró con un hecho aún más alarmante. El inicio de los retiros coincidía casi exactamente con el momento en que Sofía había entrado en sus vidas. Era demasiada coincidencia. El corazón le latía con fuerza. De repente, las palabras de Julián sobre Sofía, la confianza que le había depositado, la decisión de cambiar la estructura de la herencia, todo parecía formar parte de un plan siniestro. Elena no quería juzgar a Sofía precipitadamente, pero los registros que tenía ante sus ojos eran una clara señal de alarma. Se dirigió a la habitación de Julián. Él descansaba en la cama y, al verla entrar, intentó sonreír. ¿Qué pasa? No tenés buena cara. Elena se acercó a la cama con los libros en la mano y con voz temblorosa, le dijo: estas cuentas son los libros antiguos, ¿verdad? Pero mire esto, ¿a dónde va todo este dinero? Julián miró los documentos y su expresión se endureció. Al principio, pensó que había visto mal. Acercó los ojos al papel, pasó una página, y volvió a comprobar. Yo no conozco estos movimientos, dijo, respirando hondo.
Se llevó una mano a la frente y murmuró con dificultad, ¿cómo ha podido pasar esto? Elena susurró con voz temblorosa, ¿quién pudo haber hecho esto? Son las cuentas que usted gestionaba. ¿Cómo es posible que no se diera cuenta de que el dinero estaba saliendo del país de esta manera? Julián ya no pudo responder. Su respiración se volvió errática y sus dedos comenzaron a temblar. Su mano reseca recorrió lentamente el libro de contabilidad, como si quisiera confirmar con el tacto una verdad que se negaba a creer. Y en ese instante, con los ojos muy abiertos, murmuró, no puede ser esa chica. Elena supo de inmediato a quién se refería. Y al pensar en ese nombre, su corazón también se heló. Sofía. Le puso una mano en el hombro y dijo, tenemos que hacer algo. Hay que sacar esto a la luz. Julián intentó asentir, pero su respiración se agitó violentamente. El secreto que Elena acababa de descubrir no eran simples números equivocados en un libro de contabilidad. Era la mecha que encendería la catástrofe, y la llama acababa de prender. Elena, viendo que ya no podía manejar la situación sola, tomó suavemente la mano de Julián. Él, con un hilo de aliento, logró abrir los ojos de nuevo. Su mirada se posó en los libros de contabilidad que ella sostenía, y asintió débilmente. Decime. ¿Qué pasa? Su voz apenas tenía fuerza, pero en ella había una clara voluntad de saber la verdad. Elena, tratando de ocultar el temblor de sus manos, pasó las páginas una por una. Mire aquí. Desde hace unos meses, se ha estado retirando dinero de forma recurrente a la misma cuenta. Siempre en la misma fecha, la misma cantidad, y termina en una transferencia al extranjero. Si estas eran las cuentas que usted gestionaba, es imposible que no supiera de estos movimientos. Julián miró los libros, llevándose una mano a la frente. Su rostro se volvió aún más pálido, y una profunda confusión se apoderó de su mirada. Yo nunca autoricé algo así. Elena, tratando de mantener la calma, continuó, al principio, pensé que era un simple error contable. Pero mire, son retiros sistemáticos y precisos. Una persona común no podría planificar algo así. Tiene que ser alguien que conozca el sistema, que entienda el flujo de capitales. Al oír eso, Julián levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, ahora perdidos, parecían haber comprendido sin necesidad de más palabras. Sofía, ¿me estás diciendo que esa chica pudo hacer algo así? Elena respondió con cautela, no puedo asegurarlo. Pero el momento en que usted comenzó a compartir la información coincide exactamente con el inicio de los retiros. Julián intentó tomar una bocanada de aire, pero un dolor agudo le oprimió el pecho. Sintió como si la fuerza lo abandonara y, por un momento, se quedó sin palabras. Elena lo sostuvo rápidamente. ¿Está bien? Por favor, respire despacio. Él asintió débilmente y volvió a mirar los libros. Fue un error abrirle mi corazón. ¿Me equivoqué tanto al juzgarla? Elena, con una expresión de impotencia, negó con la cabeza. Usted la observó y la juzgó. Pero es difícil creer que esta situación sea una coincidencia. No hay razón para que una suma de dinero tan grande se mueva de esta manera. Julián, con los labios temblorosos, murmuró, ¿y Mateo, sabía él algo de esto? Las palabras salieron con dificultad, cargadas del miedo de ver una confianza de toda la vida desmoronarse. Elena dudó un instante, pero finalmente dijo con cuidado, es posible que Sofía y Mateo estuvieran actuando juntos. Sabiendo que usted no estaba bien de salud, quizás vieron una oportunidad. Al escuchar eso, la mirada de Julián se quebró. La punta de sus dedos tembló visiblemente, y la mano que sostenía el libro de contabilidad cayó sin fuerza. Los dos juntos. En esa pregunta se mezclaba una verdad que se negaba a aceptar. Elena le sujetó el hombro. No es seguro, pero la situación es muy extraña. Tenía que saberlo. Y quizás, ahora, todavía estemos a tiempo de hacer algo. Julián miró al techo y exhaló un largo y profundo suspiro.
pero el aire pareció atascarse en su pecho. Intentó levantar la mano para volver a mirar el libro, pero el brazo le temblaba sin control. ¿Así que me han engañado de esta manera? Apenas terminó de pronunciar esas palabras, su visión se nubló. Elena lo sujetó con fuerza, pero el cuerpo de Julián ya se estaba desplomando. Señor, no. Trate de calmarse. Pero él, aferrándose a su mano, con una mirada que se apagaba, pronunció sus últimas palabras: hay que contarle esto a todo el mundo. La frase quedó inconclusa. Su respiración se volvió un estertor y su pecho se convulsionó, como si no pudiera soportar el impacto de la traición. Elena, con las manos temblorosas, lo sostuvo mientras gritaba: que alguien ayude, por favor. Pero en la habitación no había nadie más para responder. Y ese momento, el inicio de toda la catástrofe, comenzó a derrumbarse en silencio. A pesar del apoyo de Elena, Julián no lograba incorporarse. Su pecho subía y bajaba de forma irregular, y cada bocanada de aire era más corta y áspera que la anterior. Con la voz quebrada, Elena volvió a gritar: por favor, que alguien me ayude. Pero el pasillo estaba en silencio, y en la habitación, el tiempo parecía haberse detenido. Julián giró la cabeza con dificultad y agarró el dorso de la mano de Elena. Su piel estaba fría como el hielo, y el temblor de sus dedos era ya incontenible. «Esos chicos, ¿de verdad me engañaron?», susurró, y en su voz rota se sentía el dolor de una fe hecha añicos. Elena, tragándose las lágrimas, le apretó la mano con más fuerza. «Todavía no es seguro. Por favor, no hable ahora. Tiene que respirar». Pero la mirada de Julián ya estaba perdida. La riqueza, la empresa, la familia que había protegido durante toda su vida sentía como los cimientos de todo se desmoronaban en un instante. Intentó volver a hablar, pero las palabras se ahogaron en un suspiro tembloroso. ¿Me equivoqué? Yo. La frase quedó a medias. Sus ojos se abrieron de par en par, y la mano que sostenía el libro de contabilidad se deslizó, cayendo sin vida. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Mateo entró corriendo. «Papá. ¿Qué pasa?». Al ver el estado de su padre y el rostro bañado en lágrimas de Elena, sintió un impacto que le oprimió el corazón. «Papá. ¿Estás bien?». Corrió hacia la cama y tomó la mano de Julián, pero ya estaba perdiendo su fuerza. Julián apenas logró girar la cabeza para mirarlo. Su visión era borrosa, y en sus ojos se reflejaba un profundo terror. «Mateo», su voz era casi inaudible. Mateo, con los ojos muy abiertos, le apretó la mano. «Papá. ¿Qué pasó? Decime qué pasó». Pero Julián ya no tenía fuerzas para hablar. Su pecho se elevó en una última y violenta convulsión, y luego se detuvo. Una vez. 2 veces. Intentó tomar aire, pero su aliento se quebró en el vacío. Elena gritó con voz temblorosa: «Hijo, llama a una ambulancia». Mateo intentó buscar el teléfono, pero la mano de Julián, en un último esfuerzo, se aferró a su muñeca. Era un agarre débil, casi imperceptible, pero en ese instante, Mateo intuyó lo que su padre intentaba decirle. Se inclinó sobre él, mirando su rostro. Julián movió los labios y, con un último hilo de voz, logró pronunciar una palabra: «Sofía, cuidado». Y la frase, inacabada, se disolvió en el aire. La mano de Julián se deslizó de la muñeca de Mateo, y su cuerpo se inclinó lentamente sobre la cama. Un grito desgarrador escapó de la garganta de Mateo. «Papá. Papá». Pero los ojos de Julián ya no se movían. Su respiración, antes tan frágil, se había detenido por completo. Elena se tapó la boca con las manos, ahogando un sollozo. La habitación quedó sumida en un silencio repentino, y el aire se volvió insoportablemente pesado. Mateo, arrodillado junto a su padre, con la mano aún aferrada a la suya, dejó escapar un suspiro tembloroso. Y en ese momento, lo comprendió. El plan que él mismo había creado, el camino que había elegido,
finalmente había cobrado un precio que jamás podría pagar. Julián, su padre, acababa de dar su último aliento. El funeral se llevó a cabo en una atmósfera fría y silenciosa. Mucha gente acudió a dar el pésame, pero Mateo se sentía como un extraño entre la multitud. Las últimas palabras de su padre resonaban en su cabeza sin cesar. Sofía Cuidado no entendía del todo su significado, pero desde ese día, no había tenido un solo momento de paz. Sofía asistió al funeral. Vestida de negro, inclinó la cabeza en señal de respeto y saludó a todos con una compostura impecable. La gente elogiaba su entereza, pero cada vez que Mateo la miraba, una mezcla de emociones complejas lo invadía. Era por las últimas palabras de su padre, y también porque la amabilidad y naturalidad que Sofía había mostrado hacia Julián ahora le parecían sospechosas, como si hubieran sido parte de un plan desde el principio. Pero el rostro de Sofía seguía siendo una máscara de serenidad. Después de la ceremonia, hubo un momento en que se quedaron solos. Sofía le dijo en voz baja: «Sé que es duro, pero tenés que ser fuerte. Ahora es cuando más tenés que mantener la cabeza fría». Sus palabras pretendían ser un consuelo, pero extrañamente, a Mateo le provocaron un mareo. En lo más profundo de su ser, el deseo de confiar en ella luchaba contra un miedo creciente. Días después, Mateo tuvo que empezar a organizar los papeles y libros de contabilidad que habían quedado en el escritorio de su padre. Elena le preparó un té y lo dejó a su lado. «Sé que es difícil, pero a partir de ahora, vas a tener muchas responsabilidades», le dijo en voz baja. Mateo asintió, pero su mente estaba en otra parte. ¿Por qué mi padre dijo el nombre de Sofía al final? Elena se quedó un momento en la habitación y encontró una pequeña nota prendida en uno de los libros. ¿Qué es esto? Se la entregó a Mateo, quien la tomó y no pudo apartar la vista. La nota contenía unos pocos números y parte de un número de cuenta que le resultaba familiar. Fecha de retiro, monto, patrón repetitivo coincidía exactamente con los registros de retiro que Elena había descubierto. El corazón de Mateo dio un vuelco. Abrió los libros apresuradamente y confirmó el flujo de dinero que Elena le había señalado. Los números encajaban a la perfección. En ese instante, un escalofrío le recorrió la espalda. La posibilidad de que Sofía hubiera filtrado información, o peor aún, que las cuentas de su padre hubieran sido manipuladas por ella, todas las posibilidades se arremolinaban en su cabeza. Esa noche, decidió llamar a Sofía. Se encontraron en un rincón apartado de un café casi vacío. Mateo puso los libros y la nota sobre la mesa. ¿Qué es esto? Estas cuentas, estos retiros, ¿vos sabías algo de esto? Sofía guardó silencio por un momento. Luego, con una expresión imperturbable, respondió: «¿Y qué es lo que querés saber exactamente?». La respiración de Mateo se volvió agitada. El rostro de Sofía no era el de la mujer serena que él conocía. Era duro, impasible. «Engañaste a mi padre», susurró Mateo, con la voz temblorosa. Sofía ni siquiera parpadeó. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. «¿Por qué siempre le echás la culpa a los demás? Todo esto empezó por vos». La expresión de Mateo se congeló. Sofía se reclinó en la silla y dijo en voz baja: «Fuiste vos el que me dijo que tu padre no confiaba en vos. Que tenías que proteger lo tuyo. Yo simplemente entré por la puerta que vos mismo me abriste». Esas palabras fueron como un golpe en la cabeza. Por primera vez, Mateo comenzó a comprender la magnitud de las consecuencias de sus actos. Y en la mirada de Sofía, no vio a la compañera que creía tener, sino una calculadora fría que siempre había estado varios pasos por delante. Y entonces, ella añadió una última frase: «Supongo que ya no necesitamos seguir juntos en esto. Yo tengo mi propio camino». En ese momento, Mateo se dio cuenta. Sofía ya lo había planeado todo, y él solo había sido una pieza en su juego. Y esa misma noche, Sofía ya estaba reservando un billete de avión hacia un nuevo destino. Sofía salió del café, subiéndose el cuello del abrigo. El aire invernal era frío,
pero su expresión no vaciló ni un segundo. Mateo se quedó un largo rato en la mesa, mirando los libros y la nota, incapaz de moverse. Sus manos temblaban y sentía un peso en el pecho, como si el corazón se le hundiera. La última frase de Sofía resonaba en su cabeza como una sentencia: yo tengo mi propio camino. No era una simple declaración, significaba que ya lo tenía todo preparado. Corrió a casa y volvió a revisar los viejos libros de contabilidad de su padre. Las transferencias al extranjero, los montos repetidos, las fechas, todo apuntaba a Sofía. Ya no era una sospecha, era una certeza. Elena, al ver su agitación, se acercó con cautela. ¿Hablaste con Sofía? Mateo, con las manos temblorosas, negó con la cabeza. No contesta. Parece que cambió el número. Elena cerró los ojos en silencio. Ella también había sospechado de las intenciones de Sofía, pero nunca imaginó que sería de esta manera. Esa noche, Mateo, desesperado, fue a la dirección donde vivía Sofía. Pero el departamento ya estaba vacío. En la puerta, un aviso de la administración indicaba que el inquilino se había mudado. El lugar estaba impecable, como si hubiera sido limpiado a fondo. No quedaba ni rastro de su vida allí, ni ropa, ni papeles, ni nada. Era como si nunca nadie hubiera vivido en ese lugar. Mateo se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Tan rápido se movió. Entonces comprendió que Sofía ya lo tenía todo listo incluso antes de la muerte de su padre. Al día siguiente, fue al banco. La sucursal donde trabajaba Sofía estaba tranquila, pero los empleados evitaban hablar de ella. El gerente fue tajante: la señorita Vargas renunció. Ayer mismo. Mateo se quedó sin palabras. Sofía se había esfumado sin dejar ni el más mínimo rastro. Unos días después, recibió una llamada de la policía. Necesitamos que se presente como testigo en una investigación sobre movimiento ilegal de capitales al extranjero. Mateo, aunque sorprendido, acudió con calma. Pero en el momento en que vio los documentos sobre el escritorio, su rostro palideció. La ruta de los retiros comenzaba, en su mayor parte, en cuentas a su nombre. Las cantidades estaban divididas en montos pequeños y pasaban por varias cuentas intermediarias antes de salir al extranjero, una operación claramente manipulada por un profesional. El investigador dijo con frialdad: este patrón es difícil de crear para una sola persona. ¿Usted autorizó estas transferencias? Mateo negó con la cabeza enérgicamente. No, yo no hice nada de esto. Alguien usó mis cuentas. Pero el investigador respondió con la misma frialdad: según nuestros registros, todas las autorizaciones se hicieron desde su dirección IP y sus dispositivos personales. Esas palabras cayeron sobre Mateo como una losa. Sofía había manipulado silenciosamente todos los dispositivos a los que él le había dado acceso. Esa noche, en su habitación vacía, Mateo se derrumbó. Las últimas palabras de su padre: Sofía, cuidado, ahora tenían un significado aterrador. Pero ya era demasiado tarde. Más tarde esa noche, la policía volvió a llamar. Se han confirmado los cargos y se ha emitido una orden de arresto en su contra. Debe presentarse de inmediato. Con el teléfono en la mano, Mateo ya no tenía fuerzas para resistirse. Comprendió que Sofía lo había convertido en el chivo expiatorio y había escapado. A esa misma hora, en un aeropuerto, Sofía esperaba frente a una puerta de embarque. Una nueva identidad, un nuevo pasaporte, un nuevo destino. No miró atrás. Su plan había sido perfecto, y Mateo ya estaba atrapado en la red. Cuando sonó el anuncio de embarque, Sofía, en lugar de sonreír, solo dejó escapar un breve suspiro y desapareció lentamente por la puerta. Mateo estaba sentado en una sala de interrogatorios. Una silla de metal fría, una luz blanca y, sobre la mesa, una gruesa pila de documentos. El investigador pasaba las hojas en silencio y deslizó una frente a él. ¿Ve esto? Es el registro de transferencias recurrentes desde su cuenta al extranjero. La hora de aprobación, la dirección IP,
el dispositivo utilizado todo es suyo. Mateo, con las manos temblorosas, negó con la cabeza. No, yo nunca hice esas transferencias. El investigador entrecerró los ojos. Entonces, ¿quién lo hizo? Mateo se mordió el labio, a punto de decir el nombre de Sofía, pero se detuvo. Sus últimas palabras resonaron en su mente: ¿por qué siempre le echás la culpa a los demás? Todo esto empezó por vos. Cerró los ojos y respiró hondo. No podía negar que él había sido el punto de partida. Fue él quien involucró a Sofía, quien convenció a su padre de la prueba, quien abrió la puerta a este juego peligroso. Hable, insistió el investigador. ¿Quién más está involucrado? Mateo abrió la boca, pero las palabras apenas salieron. Tomé una mala decisión. Pero yo no robé el dinero. Alguien usó mis dispositivos y mis cuentas. El investigador suspiró. Entiendo su declaración. Pero las pruebas indican que usted es el autorizante final. Será difícil eludir la responsabilidad. En ese momento, la puerta se abrió y entró otro detective. Hemos identificado la cuenta receptora final del dinero en el extranjero. El saldo fue retirado en su totalidad esta mañana. La cuenta ha sido cerrada. Las manos de Mateo se quedaron rígidas. El dinero había desaparecido y Sofía no había dejado rastro. La investigación rápidamente lo señaló como el principal sospechoso. No tenía tiempo para conseguir un abogado ni pruebas para defenderse, y las huellas digitales que Sofía había dejado estaban perfectamente diseñadas para que él pareciera el culpable. Días después, se emitió una orden de allanamiento para su casa. La policía confiscó sus computadoras, portátiles y discos duros. Elena observaba la escena desde la puerta, conteniendo la respiración. ¿Cómo hemos llegado a esto? Antes de subir al coche de policía, la mirada de Mateo se cruzó con la de Elena. Culpa, arrepentimiento, miedo, todas esas emociones se reflejaban en sus ojos. Perdón, fue lo único que pudo decir. Elena negó con la cabeza, las lágrimas corrían por sus mejillas. No es solo tu culpa. Nunca olvidaré la expresión de tu padre cuando pronunció tu nombre al final. Pero ni siquiera ese consuelo pudo aliviar el dolor de Mateo. Había entendido demasiado tarde el verdadero significado de las últimas palabras de su padre. Cuando la puerta del vehículo se cerró, Mateo miró el cielo a través de la pequeña ventanilla. Bajo ese mismo cielo, en algún lugar, Sofía ya se movía hacia una vida completamente diferente. A esa misma hora, en un aeropuerto en el extranjero, Sofía recogía su equipaje y encendía un teléfono nuevo. En la pantalla, un único mensaje: transferencia completada. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. El plan había sido perfecto. Y a partir de ese momento, la verdadera ruina de Mateo no había hecho más que empezar. El aire en la celda era frío y silencioso. El frío se filtraba a través de la fina manta y lo despertaba cada noche. El sonido de la puerta de hierro al cerrarse, la tos ahogada de alguien, los pasos pesados de un guardia en la distancia, todo era una señal cruel que le recordaba su nueva realidad. Se sentaba en el catre, cubriéndose el rostro con las manos. Si cerraba los ojos, veía el último rostro de su padre. Si los abría, los fríos documentos de la sala de interrogatorios. Y entre todas esas imágenes, el rostro de Sofía. Esa mirada fría y dura. Yo tengo mi propio camino. Esas palabras le atravesaban el corazón una y otra vez. Días después, Elena fue a visitarlo. A través del cristal, su rostro se veía aún más demacrado. Mateo no se atrevía a levantar la vista. Elena tomó el teléfono y dijo en voz baja: yo sé que vos no sos así. Y tu padre también lo sabía. Mateo, con las manos temblorosas, levantó el auricular. Fui un estúpido. Por confiar en ella, por proponerle esa prueba a mi padre, todo empezó por mí. Elena negó con la cabeza. Sé que no lo hiciste con mala intención.
Pero supongo que ahora te estás dando cuenta de cuánto daño causó tu decisión. Mateo respiró hondo y preguntó con cautela, ¿qué fue lo último que dijo mi padre? Al oír la pregunta, la mirada de Elena vaciló por un instante. Rebuscó en sus recuerdos y dijo en voz baja, dijo que te quería mucho. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Se quedó sin palabras. Pero Elena continuó, y que lamentaba no haberte podido proteger. Mateo apretó el auricular con fuerza y bajó la cabeza. Sus hombros se sacudieron ligeramente. Al otro lado del cristal, Elena susurró, sé que nunca hablasteis de ello, pero tu padre nunca llegó a contarte la verdad sobre tu madre biológica. Mateo levantó la vista lentamente. ¿Mi madre biológica? Elena lo miró con tristeza. Cuando eras chico, hubo un accidente. Perdiste muchos recuerdos. Tu padre vio en ello una oportunidad para darte una familia estable. Por eso me presentó como su nueva esposa. La mirada de Mateo se perdió. Entonces mi verdadera madre. Elena esbozó una sonrisa triste. Soy yo. El impacto de esas palabras fue como un puño en el corazón de Mateo. Intentó respirar, pero solo sintió un dolor que le oprimía el pecho. Con voz temblorosa, Elena continuó, quise contarte la verdad, pero tenía miedo de haceros daño, a vos y a tu padre. Así que me limité a observar. Pero ahora, creo que tenías que saberlo. Mateo se frotó los ojos con el dorso de la mano. Su voz era casi inaudible. ¿Por qué ahora? A veces, cuando se quiere a alguien, hay verdades que es mejor no decir. Hubo un silencio, y luego Elena añadió, lo que hizo Sofía saldrá a la luz. Pero para cuando eso ocurra, ella ya habrá desaparecido en el extranjero. No será fácil para la policía. Mateo se hundió en su asiento, consumido por el arrepentimiento. Una sola decisión suya había causado la muerte de su padre, la ruina de su familia y un profundo dolor a su madre. Elena, como último mensaje, dijo en voz baja, quiero pedirte una última cosa. Sea cual sea el error que hayas cometido, no te abandones. Tu padre se preocupó por vos hasta el último momento. Cuando el tiempo de la visita terminó y colgaron los teléfonos, Mateo levantó la vista lentamente. La luz que entraba por la pequeña ventana de la celda parecía temblar. Y bajo esa luz, por primera vez, comprendió perfectamente lo que había perdido. Pero ya era demasiado tarde. Mateo observó durante un largo rato la luz tenue que se filtraba por los barrotes de la celda. Era una luz débil, como una última esperanza que se desvanecía, pero no podía apartar la mirada. El último rostro de su padre, las lágrimas de su madre, todo lo que había destruido se arremolinaba en su mente, aplastándolo lentamente. Días después, fue trasladado para el juicio. El paisaje urbano que pasaba por la ventanilla del furgón policial aumentaba su ansiedad. La fiscalía lo acusaba de ser la figura central en un plan de lavado de dinero, y cualquier rastro de Sofía ya había desaparecido. Tuvo que aceptar la dura realidad, había sido utilizado y todas las pruebas apuntaban directamente hacia él. De pie en el tribunal, escuchando las preguntas del juez, sus manos no dejaban de temblar. El acusado, admite los cargos. Mateo bajó la cabeza. Yo nunca quise hacerle daño a mi padre, ni robar dinero. Pero es cierto que mis decisiones llevaron a este resultado. En la sala, su madre lloraba en silencio. Ya no podía culparlo. Sabía, mejor que nadie, cuánto se arrepentía su hijo. El juicio se acercaba a su fin, y el juez mencionó una sentencia severa, transferencia de fondos al extranjero, desvío de dinero negro de la empresa, manipulación de pruebas. Pero su abogado, en su alegato final, dijo en voz baja, el acusado es también una víctima, y la identidad de su cómplice aún no ha sido esclarecida. Él está cooperando para revelar toda la verdad. No era una absolución, pero el juez lo tuvo en cuenta y la sentencia fue reducida. Sin embargo, eso no le devolvería su vida. Mateo regresó a la cárcel. Esa noche,
recibió una carta de su madre. Escrita con una letra temblorosa, decía: «No te culpo. Tu padre tampoco lo haría. Cuando salgas de aquí, recuperaremos poco a poco todo lo que perdimos. Yo te estaré esperando». Los ojos de Mateo se enrojecieron. Se sentó en el catre y respiró hondo. Mientras tanto, en un lujoso apartamento en alguna ciudad extranjera, Sofía estaba de pie junto a un ventanal. El único sonido era el de los hielos chocando en su vaso. Encendió el teléfono y volvió a comprobar el saldo de la cuenta que había acumulado. Dinero lavado a través de varios países. Un pasaporte con un nuevo nombre. No había ni rastro de culpa en su rostro mientras caminaba entre la multitud. Miró las luces de la ciudad y sonrió en silencio. Por fin se acabó. Pero incluso en esa sonrisa, sabía algo. Sabía que, algún día, Mateo se enfrentaría a toda la verdad, y que su propio momento final también llegaría. Pero en ese instante, parecía la vencedora absoluta. A la mañana siguiente, un rayo de sol entró por la pequeña ventana de la celda e iluminó el rostro de Mateo. A pesar de la oscuridad y el frío del lugar, la luz seguía siendo cálida. Mateo abrió los ojos lentamente.